Bienvenidos jóvenes a la segunda parte de este webinar. Vamos a seguir hablando un poco acerca de la carne de cerdo, de sus nutrientes, de sus componentes nutricionales, y también vamos a hablar un poco acerca de su manipulación y su conservación, en este caso pues de la carne de este animal. Para que en el otro webinar pues ya vamos a hablar acerca del despojo, en este caso de las piezas de las carnes, las piezas del animal, cortes y métodos de cocción que favorecen a cada corte. Entonces, sean bienvenidos nuevamente. Vamos a ir un par de minutos más a ver quién se conecta y damos inicio de nuevo con la actividad. Gracias, sean bienvenidos todos. A ver, niña, un trabajo de ayer anoche. Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el webinar que teníamos. Entonces vamos a, en este caso, a continuar
con lo que estábamos platicando acerca de, en este caso, de la carne de cerdo, que ya hablamos de su valor nutricional, un poco de su crianza. Pues ahorita vamos a hablar un poco acerca, en este caso, de la higiene de manipulación y conservación de este tipo de carnes, que es súper importante. Entonces, ¿sí me escuchan ahí? Solo para corroborar. Sí, chef, yo lo escucho. Gracias, muy amable. Entonces, vamos a hablar un poco más acerca de la carne de cerdo. Pues vamos a hablar un poco, en este caso, dice que cuando vayamos a manipular la carne de cerdo, algo bien importante es lo siguiente, que el agua con la que se vaya a limpiar al animal cuando en este caso se sacrifica, que yo sé que no se utiliza, debería ser un agua potable para evitar la contaminación de la carne cuando se esté lavando, número uno. Entonces debería ser agua potable para que evitar en este caso la contaminación a través del agua, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a dar en este caso un poco acerca de la conservación en frío que debe de tener esta carne. Dice que cuando venimos y tenemos carne fresca, en este caso carne fresca de cerdo, dice que la forma ideal de poder conservar esta carne fresca es en frío. Dice que esta carne fresca deberíamos nosotros en este caso, de guardarla en un frigorífico, en una refri, y la temperatura de esa refrigeradora, de esa cámara frigorífica, debería estar a 4 grados centígrados. A 4 grados centígrados. Y lo ideal para guardar esa carne, dice que es en rejillas. ¿Por qué en rejillas? Les explico por qué. Dice que cuando guardamos una carne de cerdo en un recipiente hondo, sin una rejilla, lo que hacemos es que la carne por naturaleza se va a deshidratar, porque es normal, entonces va a soltar ciertos líquidos. Entonces esos líquidos se van a ir reposando en el recipiente y por supuesto que la carne va a seguir teniendo contacto directo con esos líquidos. ¿Y qué va a suceder? Que en el proceso de la deshidratación de la carne, esos líquidos están más propensos a descomponerse que en sí la carne. Entonces, al tener contacto directo la carne con esos líquidos, lo que va a suceder es que va a acelerar el proceso de descomposición de la misma. Ahora, si la refrigeramos en rejillas, que es lo ideal, vamos a que los líquidos no tengan contacto directo con la carne. O sea, vamos a aislar la carne de esos líquidos. Los líquidos van a caer en la bandeja porque está sobre la rejilla la carne y entonces el tiempo de vida va a ser mayor. Entonces es algo bien importante que tenemos que saber cuándo vamos a guardar carne de cerdo fresca. Bien importante, o sea, la vamos a guardar. ¿Y cuánto es el tiempo de vida de esta carne de cerdo fresca? Si la guardamos apropiadamente a una temperatura de 4 grados centígrados en rejillas para que los líquidos que vaya expidiendo o soltando la carne no tengan contacto nuevamente con el cerdo, es de 2 a 5 días máximo la carne fresca refrigerada, para que se lo tengan en cuenta. Bien importante conocer más que todo eso, de los 2 a 5 días va a ir dependiendo primero de la temperatura de la cámara frigorífica o del refrigerador donde esté. Segundo, de la forma que realmente lo estamos almacenando, si es correcto o incorrecto, si está sobre una rejilla o no sobre la rejilla, para que lo tomemos en cuenta. Bien importante, bien importante. Pero esto va a depender también de la pieza del animal. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, yo compro el muslo completo y lo cubro con algún tipo de plastifil o termofil y lo coloco sobre la rejilla, no le pega el frío directo y todo. Y entonces esa carne es probable que me dure los 5 días. Ahora, si esa carne fresca, lo que hice es que la molí o la corté en trozos porque me voy a servir para pinchos o algo y la tengo en el frigorífico. Esa es probable que me tarde 2 días máximo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago un corte con el cuchillo en una pieza de carne, aunque mi cuchillo lo haya limpiado, lo haya desinfectado, haya seguido todas las normas de seguridad en desinfección de esa herramienta, el cuchillo tiene ciertos ácidos del metal que son propios. Entonces, al yo cortar la carne, contamino la carne con esos ácidos del metal.
Eso es normal. Entonces, si yo quiero conservar durante más tiempo carne de cerdo en el frío, debería de tener la pieza entera e ir cortando la cantidad que voy necesitando apropiada para que se vaya consumiendo una vez y así me tarde los 5 días en refrigeración, que es lo que recomiendan los expertos cuando guardamos carnes, en este caso de cerdo en fresco. Bien, bien importante. Otra cosa bien importante también de la conservación de la carne de cerdo es que el frío no le pegue directo. El frío debe de pegar, pero de forma indirecta, o sea, siempre debemos de arropar o cubrir nuestra carne con termofil o con una tapadera tipo hermética o con algún otro material, pero que el frío no pegue directo a la carne porque va a crear una costra, o sea, ¿qué va a hacer? Va a resecar la carne porque la va a empezar a deshidratar el frío directo. Entonces, bien importante. Y si le pega el frío directo a la carne, lo que va a suceder es que esa parte que se está secando de la carne no es que se esté descomponiendo, es que ya no va a ser apropiada por muchas razones para comerla. Primero va a cambiar el color de un color blanco tal vez a un color marrón grisáceo o casi verde. Otra característica es que se va a poner duro, o sea, se va a poner tieso, se va a poner dura la carne porque lo vamos a deshidratar. Entonces, por esos dos factores, la carne ya no va a ser apropiada para el consumo humano. Entonces, bien importante que la carne cuando hablamos de refrigeración debería estar, en este caso, tapada para evitar la deshidratación del frío. Eso sería cuando guardamos o conservamos, en este caso, carne en fresco. Ahora, cuando vamos a guardar carne, en este caso, en congelación, dice que la cámara de congelado debería estar a una temperatura de menos 18 grados. Menos 18 grados. Y si esa cámara se mantiene estable a esa temperatura de menos 18 grados, dice que el tiempo de vida de la carne podría ser desde 4 meses hasta los 2 meses de vida. De los 2 meses a los 4 meses de vida. Pero ¿de qué depende también el tiempo de vida que esté en el congelado? Bien importante. También depende, en este caso, del tamaño de la pieza. Si yo cojo una pieza de carne entera, la envuelvo en termofil, porque lo importante es que tampoco el frío directo pegue sobre la carne cuando la congele, la envuelvo en termofil, en una bolsa sellada vacía, etcétera, una pieza entera, y la congelo. Como esa carne no está contaminada porque no tuvo contacto con ningún otro equipo, o en este caso, utensilio o herramienta que haya transmitido bacterias, entonces es probable que dure hasta 4 meses congelada. Súper importante eso, la pieza entera. Ahora, si la carne es una carne que ya está cortada en piezas pequeñas o es carne molida, su tiempo de vida podría ser máximo de 2 meses o un poco menos. ¿Por qué? Porque ahí, pues, al meter la carne al molino o al tener demasiado contacto con nuestras manos, aunque usemos guantes y el cuchillo y la tabla desinfectada, pero hay muchísimo más paredes expuestas. Entonces, en esas paredes expuestas se depositaron ciertas bacterias y que se estuvieron reproduciendo cuando estuve a temperatura ambiente. Por supuesto que congeladas ya no, pero en algún punto cuando saquemos la carne, esas bacterias se van a reproducir todavía 10 o 15 veces más. Entonces, por eso la importancia de que si es una carne congelada a menos 18 grados, si es entera, puede durar 5 meses máximo. Y si es cortada o carne molida, hasta 2 meses o un poco menos. Bien importante esa parte. Y que no se les vaya a olvidar, por favor, que no se les vaya a olvidar, por favor, que esa carne también la debemos estar rotando. ¿Por qué? Por ejemplo, la metemos en una cámara de congelación correcta. La metemos, pero como la pieza, en este caso, es una pieza grande, entonces, supongamos que la primera parte de la carne que se va a congelar es la parte superior, porque es la que más frío le pega. Entonces, cuando ya lleve unas 4 o 5 horas de estar en el congelado, le damos vuelta a la carne. ¿Por qué? Con el objetivo de que se congele la otra pieza o la otra cara de la carne lo más rápido posible, para evitar cualquier, en este caso, evitar que se hagan cristales grandes de agua, porque lo que realmente se congela es el agua que hay dentro o los líquidos que hay dentro de la carne. Entonces,
que se hagan cristales grandes y que rompa el tejido muscular. Bien importante esa parte. Ahora, si yo voy a venir y voy a utilizar esa carne que tengo en el congelador, bien importante. Debe de aplicarle una restauración o un descongelado correcto. Existen 4 formas de congelar, pero no las 4 son correctas. Entonces, se las quiero comentar. Una de las formas más utilizadas para descongelar la carne en un 90-95%, me tiene que decir, es exponer el producto a temperatura ambiente. Eso es lo básico, lo clásico en la gente. Coge el producto del congelado y lo deja a temperatura ambiente en un bol, si es que lo deja, si no, incluso en el lavatrasto, en el fregadero, que se descongele. Mala práctica, mala práctica. Al dejar la carne expuesta a temperatura ambiente durante mucho tiempo, lo que va a suceder es que esa carne se va a contaminar. Y al aumentar la carga bacteriana, por supuesto que cuando la cocinemos no se va a eliminar completamente y cuando la comamos nos va a enfermar. Claro, se va a enfermar. Esa sería una de las formas de descongelar, pero está incorrecta. La otra forma de regenerar o restaurar esa carne, o sea, descongelarla, es directamente a la cocción. O sea, quiere decir que si voy a guisar, o que si voy a asar, o si voy a freír, de una vez saco la carne del congelado y la someto a la cocción. Solo que hay una gran desventaja. Como la carne está congelada, para que llegue al núcleo de la carne, o sea, al centro de la carne, la temperatura que queremos, va a costar mucho. Y en lo que esperamos que llegue la temperatura al núcleo, es probable que las partes externas, si es un asado o una fritura, se nos quemen y por dentro esté crudo. Entonces, es otra forma, pero también no es la más apropiada. Ahí la única ventaja es que no se van a producir más bacterias. Esa sería una de las ventajas. La otra forma de congelar es al microondas. ¿Es permitido? Claro. Es permitido sí y solo sí. La pieza de carne que voy a descongelar en el microondas la voy a utilizar toda. O sea, no se vale que la descongele, corte el pedazo que quiero y luego la vuelva a congelar. No, eso no sirve. Eso no sirve. Eso es incorrecto. Entonces, sí es válido, pero que yo utilice al 100% en el instante la pieza de carne que voy a descongelar. Pero, bien importante, cuando voy a descongelar al microondas una pieza de carne, de cerdo en este caso, se deben de hacer en intervalos. ¿A qué me refiero? Lo metemos 40 segundos, sacamos la carne, la masajeamos un poco y le damos vuelta. La metemos otra vez, entonces se van haciendo en intervalos de tiempo. ¿Por qué? Porque si la dejamos 5, 4, 3 minutos de un solo en el microondas, lo que va a suceder es que se va a empezar a cocinar la parte externa de la carne y se va a poner tiesa. Y cuando le debemos ya cocinar, no se va a cocinar igual uniformemente. Entonces, sí es válido descongelar el microondas, pero siempre y cuando la pieza se vaya a utilizar completamente. Ahora, la forma ideal para descongelar o regenerar esa carne para poderse utilizar es que la cojo del congelado que está a menos 18 grados, la coloco dentro de un hermético que tenga una rejilla o un drenaje para que los líquidos que suelte salgan y la coloco a 4 grados en una cámara frigorífica. Normalmente 12 horas, si es una pieza grande, 12 hasta 15 horas. Si es una pieza pequeña, suele que tarde unas 4, 5 horas para descongelarse. Entonces, ahí viene la parte de la famosa planificación. Yo planifico que el día de mañana yo voy a usar carne de cerdo tipo 12 del mediodía. Entonces, tipo 8 de la noche la saco del congelado al frigorífico y ya tengo carne al otro día descongelada, lista para utilizar, sin perder la famosa cadena de frío que le llamamos o que le decimos nosotros. O sea, siempre se mantuvo en una temperatura óptima entre 4 a menos 18 grados para que no se perdiera esa cadena de frío y no se contaminaran nuestros alimentos, en este caso la carne. Bien importante esa parte. Por favor, es súper importante. Súper importante. No sé, ¿alguien quisiera comentar, agregar algo o tiene alguna duda de lo que estaba hablando?
Entonces, digamos que sería parte de la manipulación. La carne de cerdo, pues no vamos a hablar hoy de la cocción ni de las piezas, porque eso viene para una próxima clase, pero sí vamos, por supuesto, que hablar acerca de ello, de las piezas, dependiendo de dónde vengan. Se podría llamar o constituir como una carne negra, pero como una carne roja o una carne blanca, dependiendo de la pieza, de dónde se saque, de la parte del cerdo donde se saque el corte de, en este caso, la carne de cerdo. No sé, ¿alguien tuviese alguna pregunta, alguna duda, algún comentario con relación a lo que he estado hablando acerca de la carne de cerdo, que es un mundo totalmente diferente? Vía WhatsApp les voy a compartir un manual para que usted lo pueda, en este caso, pues tener en su poder. Y vamos, hoy les voy a compartir un documento pequeño, como de 4 o 5 páginas, para hacer la actividad del día de hoy. Entonces, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario acerca de lo que hemos estado hablando de la carne de res, de la carne de cerdo, perdón? Todo bien, chef. Gracias. Bueno, eh, vamos a dejar acá de compartir un poco.